Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Raúl García Mulia, bienvenidos a ¿Qué Plan? Hoy hay un tema súper interesante. Vamos a hablar de ghosting, sí, pero no vamos a hablar de ghosting el que te hizo la novia, el novio, la pareja. Hoy hay un nuevo ghosting que se ha empezado a escuchar, que ha tomado mucha relevancia y es el ghosting laboral. ¿Qué pasa? Que muchos jóvenes, muchas personas en su proceso de pedir un trabajo, de encontrar un trabajo, pues de repente lo abandonan, ya los contrataron y lo abandonan y no avisan, nadie sabe nada de ellos. ¿Qué pasa con esto? Para eso hoy nos acompaña aquí en el estudio Ana Estrada. Ella es directora de Brújula Interior, consultora en desarrollo empresarial. Gracias por estar con nosotros, Ana. Encantada. Muy buenas noches. Oye, ¿qué está pasando con esto? O sea, le hacen ghosting a la novia, le hacen ghosting al novio y ahora también a la chamba. Qué fuerte, ¿no? Está horrible. No. Mira, ya que te hagan ghosting es fuerte, porque ¿qué es el ghosting? Yo tengo una relación con alguien, desaparezco sin avisar y corto toda comunicación. O sea, no tengo ni la otra persona no tiene ni la posibilidad de, oye, ¿estás bien? ¿O por qué te fuiste? ¿No? Eso ya es fuerte. Ahora, que eso se haga en el mundo laboral, donde hay un contrato firmado, donde en teoría hay un interés mutuo, ¿no? Un interés mutuo de yo quiero este trabajo, me conviene, ¿no? Y tú me pagas y yo hago algo para ti. Ese es el contrato más básico que hay. Claro. Sin embargo, ahora ya se da que de un día a otro no lleguen. Entonces es un fenómeno bastante nuevo que, ojo, se puede dar como en dos niveles laborales. Cuando yo estoy de candidato o de candidata entrevistando y cuando estoy ya contratada, que eso habla de, en teoría, más compromiso, pero igual se van, ¿no? No hay uno peor, o sea, los dos son malísimos. Son malísimos, pero yo creo que en grado de, ¿cómo le podríamos llamar, Raúl? En grado de gravedad, es más grave cuando ya estás contratado. Claro. Porque yo estoy entrevistando y tú y yo no hemos llegado a un acuerdo, nos estamos conociendo, ¿no? Pero cuando ya estás dentro, en teoría ya hay un acuerdo, ya hay un contrato, ya hay incluso una inercia, porque pues yo ya tengo varios días viniendo a trabajar aquí, o varios meses, o un año, ¿no? Entonces en gravedad es un poquito más fuerte cuando ya estás contratado, ¿no? Ahora, este fenómeno se está dando sobre todo en generaciones más jóvenes. O sea, podemos decir que una persona 45 años, 50, no hace ghosting tan fácilmente. Claro. Pero un chavo que acaba de salir de la universidad, veintitantos años, es más frecuente. Fíjate, planteándolo por edades y por generaciones, cuando estaba la de los tradicionalistas, que hoy algunos están todavía en el mundo laboral porque esta crisis del 2008 los dejó sin ahorros y después se han repetido esas crisis económicas. Pero en esa generación, tener un trabajo, sin importar cómo te trataban, qué hacías, claro. ¿Qué edades más o menos era algo, pues estamos hablando de la generación de posguerra, o sea que es gente que ahorita ya estaría en sus 70s. Los que están trabajando, claro que hay gente más grande que usualmente ya no está. Sí, claro. Aunque ayer supe de un doctor que está ejerciendo a sus 90. Esos todos caen en la generación de tradicionalistas. Pero el punto era, tener un trabajo era algo que te dignificaba. Claro. No nos metíamos tanto en cómo me tratan y qué hago. Después vienen los baby boomers. Los baby boomers es, hijo, ¿cómo me dejaron este planeta? Hay que hacer empresa, ¿no? Okay. Entonces se ponen a hacer empresa y el foco es cómo reconstruimos todo. Y sí hay un toque ahí de pues, competitividad, de estos temas de que si eras o no workaholic, que estabas ahí mucho tiempo, cosas así. Viene la generación X, que la generación X, que a lo mejor hoy andan en sus altos 40, 50, por ahí, los que decías, sí continúan con el tema empresa, pero ellos acuñan el concepto de mi company. O sea, yo también soy una compañía. Vengo a trabajar contigo, pero quiero que me digas qué hay para mí, qué gano yo. Son los que empiezan a separar el trabajo de mi tiempo personal y demás. Y después de eso ya vienen los millennials y todas las generaciones que vienen después.
te diría que a partir de los millennials hay una baja tolerancia a que esto no es lo que me imaginaba, vaya. Entonces, si te parece, podemos dividirlo en dos causas. Esto es un fenómeno multivariable, no quiero simplificarlo, sí, claro. ¿no? Pero podríamos simplificarlo, podríamos dividirlo en dos causas. Uno, lo que tiene que ver con el candidato o con el empleado, ¿no? Hay éticas de trabajo que no te dejan desaparecerte así, ¿no? Sí, a sí, lo sí. mejor en casa, a lo mejor en la escuela o alguna influencia de un familiar muy cercano, aprendiste que si estás en algo, vas, avisas y te retiras, ¿no? O das un aviso de tiempo para dejar en orden lo que era tu responsabilidad. Eso está faltando, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. A ver, ¿qué causas puede tener esto? Yo podría pensar, de primer lugar, el tema emocional podría influir el tema emocional, el tema de la fortaleza de una persona o de que literalmente pueden decir, me dio pena ya no avisar. Pues puede ser pero esto sería particularmente cierto cuando, y este era el lado que nos faltaba decir, cuando la empresa es la que tiene el hueco. Por ejemplo, te estoy entrevistando y no te digo qué sigue, no te digo cuándo te voy a llamar, no te aviso que no fuiste elegido y de repente dejo pasar 1 o 2 semanas y no sé nada, pues para cuando yo le llamo al candidato, pues ya el candidato ni me contesta. Esa es una, ¿no? Te frustras, ¿no? Te frustras y estás a la espera, es angustioso estar buscando un trabajo y que no te digan nada, ¿no? Y la otra es, que tiene que ver con lo que decías, con el tema emocional, cuando ya estás contratado y las condiciones son muy desgastantes, ¿no? O tienes un jefe tóxico, o tu carga de trabajo no corresponde con tu paga, pero no, todos pasamos por etapas en las que trabajamos mucho más que lo que nos pagan, ¿no? Pero cuando esa es la norma, entonces sí emocionalmente hay un desgaste. No deja de ser curioso de todas formas el que aún en esa situación, ok, a lo mejor mi jefe es tóxico, no le digo, pero le aviso a alguien más dentro de la oficina, un recursos humanos, alguien, oye, mañana ya no vengo, ¿no? O sea, aquí están las llaves, las llaves de mi escritorio, ¿no? Sí. Entonces, sí hay causas de ambos lados. Puede ser emocional, sin duda, pero lo emocional va a tener 2 causas siempre. O yo como persona traigo un hueco donde este estrés, pues no tengo estas habilidades que se llaman de resiliencia, ¿no? Justo. O capaz que las tengo, pero el desgaste ya contratados me lleva a un nivel que es, mira, mañana que ya es el burnout, ¿no? Que llega a un punto de eso que dices, ya como sea, ya ni aviso, ¿no? Exacto, pero tienes razón. Esto no pasaba en las primeras 3 generaciones que describí. Esto empieza a suceder, no tanto empieza con los millennials, no tanto ahí, pero empieza, y luego, o sea, no tan presente, pero ha ido creciendo. Sí, ha ido creciendo. Ahora, ¿crees que tenga un poco que ver esto que le llaman la generación de cristal? Una sensibilidad de los jóvenes. Yo tendría que pensar que al menos un porcentaje, esto es algo muy nuevo, nos podemos ver aquí en unos meses o en un año ya con un estudio, ¿no? Claro. Porque seguro lo va a ver, seguro lo va a ver. Pero yo no puedo dejar de pensar que un grupo de los que hacen ghosting laboral, no importa si es como candidato o si es como ya contratado, ya como empleado, no puedo dejar de pensar que al menos un grupo sí cae en este concepto de cristal, ¿no? De, ay, me vieron feo. O sea, a lo mejor no tengo un jefe tóxico, a lo mejor no es tanto lo que tengo que hacer o está balanceado. Pero de repente y esto sí, en nuestra experiencia trabajando con empresa, de repente el líder te dice, oye, tengo varios que me están diciendo, o sea, no tienen ni 6 meses aquí, y me dicen que si no los mando fuera de México, que se van. O sea, no hay la habilidad, no ha generado historia, no tiene experiencia suficiente para llevar valor a otro lado, y ya no me mueves, no me voy, ¿no? Eso están avisando.
Pero imagínate, entonces sí, hay un tema ahí, hay un tema de baja tolerancia, de una expectativa fuera de la realidad, o bueno, sí, como dices, ¿no? Esta parte de cristal se nos rompen rápido. Hay un porcentaje de los que hacen ghosting laboral que seguro cae ahí. Yo no diría que todos, pero sí una parte seguro cae ahí. Oye, ¿no será que ahora, en estos tiempos, nadie les dijo, o sea, podría pensarlo, que nadie les dijo, oye, tienes que avisar? O sea, que ellos no sientan que tienen pues el protocolo, la formalidad de decir, bueno, pues por lo menos aviso, ¿no? Puede ser. Mira, yo me vale. Puede ser, porque igual si no te dijeron, oye, en el trabajo estas son las reglas de cómo se maneja uno, ¿no? El palito es uno, puede ser. Pero estas cosas, Raúl, las aprendes en casa. Tú ves Justo. cómo se maneja tu papá, tu mamá, que no está una de esas figuras, siempre hay alguien al lado, el vecino, el tío, la tía, y tú ves lo que es permitido, ¿no? Lo que la persona se permite. Entonces, sí puede ser, pero eso querría decir que no hubo ni siquiera un ejemplo alrededor que les permitiera ver cómo te vas de un trabajo, ¿no? Sí, y si mi mamá casa, ¿no? trabajaba en casa, que es un trabajo súper retador, digo, hay muchas bromas de que la mamá dice, ya me voy a dormir, ¿no? Y la verdad es que es media hora o una hora después porque pasa y va recogiendo lo último que quedó, va guardando la comida, va. El estándar que tú muestras en el que sea tu trabajo, asalariado o no, eso es algo que te influye. Y aquí pareciera que no. Lo que sí puede pasar, y a lo mejor es tú con lo que dices, estás trayendo a la mesa otro subgrupo, es que a veces hay poca exigencia, o sea, a veces los adultos alrededor lo hacen bien, ¿no? Pero hubo poca exigencia sobre los hijos, ¿no? Este tema de... Y hay muchas corrientes que hablan de eso, y los dos trabajamos, entonces tengo un poquito de culpa. Entonces en lugar de que le diga, vamos a cenar, tú cocinas esto, tú pones, a los más chiquitos pones las mesas, las servilletas, y así contiendes la cama y van creciendo y cómo vas a colaborar este verano a la casa y tú vas a lavar los carros, tú vas a pintar este muro que se nos deshizo la pintura. Sí, que hagan o sea, algo. cuando progresivamente, desde niños, tú los vuelves corresponsables de que todos funcionemos bien, se crea una ética de trabajo diferente, ¿no? Pero si hemos tenido papás, aunque ellos sean muy responsables, que nunca me exigieron nada, que me servían, me atendían, que yo no tenía ni que preparar casi mi mochila, ¿no? Yo creo que ahí sí hay otro subgrupo que sabe que otros se pueden portar así, pero que ellos no tienen por qué hacerlo, porque históricamente nunca tuvieron que hacerlo, ¿no? Y tiran la toalla muy fácil, ¿no? Sí. Tengo que hacer una pausa, está muy bueno el tema Hagamos. y es muy breve. Regresamos en un momento, estamos en ¿Qué plan? Hablando de esto, el ghosting laboral, y ahora vamos a hablar del lado de las empresas, qué es lo que sucede con ellas. Regresamos. Ya estamos de regreso. ¿En qué plan? ¿Y qué plan con el ghosting laboral? ¿Qué está sucediendo con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa que abandonan el trabajo? Ana, muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues lo hablábamos del lado del empleado, de la persona que está pues haciendo este trabajo para obtener un empleo. O sea, candidato, empleado, familia, justo. ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora con las empresas? Del lado de las empresas, porque también de repente puede haber irregularidades, ahí áreas de oportunidad o incluso red flags donde la gente pues decide mejor no le sigo. Claro, claro. Y fíjate que esta parte
Tal vez es más corta, pero es muy importante porque es quien más puede influir en que no se dé el ghosting laboral es el empleador. Y no importa si soy autoempleada y tengo gente que trabaja conmigo, porque cualquier autoempleado tiene proveedores, cualquiera, ¿no? Sí. No importa si soy autoempleada, si tengo una pyme, si trabajo en una transnacional, no importa. Porque el punto aquí es cuando tú como jefe, como líder de una unidad de trabajo, ¿no?, adquieres buenos hábitos para gestionar al talento, el que gana es el empleador. O sea, eso es lo que vemos una y otra vez, Raúl. Cuando tú tienes, o sea, la forma más fácil de llegar a los resultados del negocio es, todos tenemos, ¿no? O sea, vendes tortillas, hay un objetivo. Entonces, la forma más fácil de llegar a esos objetivos de negocio es que tú puedas llevar a tus empleados a un nivel de satisfacción en el trabajo que no solo quieren trabajar contigo, sino que quieren dar el extra, ¿no? Eso es el mundo ideal, eso es el paraíso de los líderes de negocio. Entre este mundo y el ghosting, pues bueno, imagínate, sí, ¿no? Claro. Hay un abismo. El ghosting laboral es como el infierno. Tú imagínate que alguien crítico no aparece y ni siquiera te dejó las llaves. Ese día o tal vez esa semana ya perdiste resultados y tiempo en averiguar y cómo abrimos esto y dónde estaba y con quién estaba hablando. Ok. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que pueden implementarse desde el lado del empleador que a nadie van a beneficiar más que ellos mismos, pero que al empleado le dan la posibilidad de tener un trabajo satisfactorio? Hoy hay estadísticas donde, especialmente con los jóvenes, ¿no?, donde el 70, el 80, a veces el 90%, dependiendo de la fuente, está insatisfecho con su trabajo. Sí. Si yo estoy insatisfecho, fácilmente me voy. Tú te quedas donde te gusta estar. Sí, donde eres feliz, ¿no? Totalmente. Y resulta que eso no cuesta tanto. ¿Qué sí tiene que hacer el empleador? Uno, bueno, transparencia en el sentido de, este es el trabajo, esto es lo que pago, si estoy contratando, oye, mi proceso es así, a lo mejor no te hablo en 2 semanas, pero es que tengo que ver a varios candidatos, pero en 2 semanas vas a saber de mí, para decirte sí o no. Eso hace que se relajen. Ya te estoy avisando. Ok, ¿no? ya sé, y además me estás notando como persona. Eso es lo crítico. Cuando nosotros trabajamos con directores, con líderes, con gerentes, le decimos, es que no es cierto que te tiene que costar más, pero hay que generar un hábito donde te noto como persona, donde me importa el que tú sepas en qué parte de la contratación voy. Ah, no, que ya estás dentro. Bueno, ahora te digo cómo es tu puesto. Por ejemplo, las 3 actividades que sí o sí tienes que hacer porque eso depende de tu éxito. Y si no las haces o no sabes, pídeme ayuda, a ver qué hacemos. Claro. Yo no lo voy a hacer, pero vamos a ver cómo resolverlo, ¿no? Ese tipo de claridad baja el nivel de ansiedad en el trabajo. Cualquier trabajo tiene retos y tiene cosas incómodas, una parte que no me gusta, pero cuando yo tengo esa contención, fíjate las métricas, es, a mi jefe le importo como persona, mi jefe me ayuda a entender cómo lo que hago contribuye a un bien mayor, ¿no? Y mis compañeros de trabajo me pueden caer bien o mal, pero suman, o sea, no es de esta gente mala raza que te jala para abajo. O sea, son 3 cosas que tienen que ver, sí, con el entrenamiento mínimo de cómo manejar al talento. Y hablábamos hace rato que eso no hacía falta antes, porque pues, con que yo te diera un trabajo ya estabas feliz. Y a los boomers, oye, vamos por el éxito de esta empresa, ya estaban felices y enganchados y así. Pero ahora es indispensable, el requisito laboral cambió. Si yo quiero tener al mejor talento para llegar a mis objetivos, no me toma nada, y si no es lo mío, tener a alguien que se le da el notar al otro como persona. Eso no quiere ni volverme blandita, ni pasarles cosas que están fuera de lugar. Eso quiere decir que vienes a un lugar a trabajar y que está claro qué significa el éxito para ti, que hay un lugar donde puede haber recursos si te atoras, ¿no?
y una persona con la que puedes hablar si algo te está rebasando, aunque sea tu expectativa de que te manden fuera a los 6 meses. Esas cosas hay que hablarlas, se administran, se gestionan, ¿no? Y provocar paz, ¿no?, en el ambiente laboral. Eso es súper importante, ¿no? De repente, bueno, nos dices ahorita, esto antes no se daba, pero todavía hay empresas que a la fecha y que actualmente pues aplican esas prácticas de así es la chamba, como sea, Exacto. y aquí estás para fregarte y para darle. O sea, y todavía, o sea, en 2025, o sea, todavía existen este tipo de cosas, este tipo de presiones de trabajo que sí pueden generar que se vayan. O sea, totalmente. Y te voy a decir algo más, especialmente por todos los jóvenes que nos están oyendo. Los que llegan a irse ahí, muchos se van con la fantasía de que voy a poner mi propio negocio, me voy a volver emprendedor y nadie me va a mandar. Digo fantasía porque estás imaginándote que ahí todo va a ser como tú querías, ¿no? Y claro, hay un espacio para eso, pero la OCDE enfatiza la importancia de entrenar a los jóvenes o que se eduquen, los jóvenes, por supuesto, a los adultos, claro, en cómo hacer negocio, porque si no, ahí viene el fracaso a los 2, 3 años. Entonces, hacer negocio no es fácil para nadie, claro, no importa. Hay mínimo 4 cosas que tienes que atender, que es tu meta financiera, los costos, lo numérico, la parte de dónde quiero que esté mi negocio en 2, 3 años, imaginarlo, la parte de la operación, ya eché a andar algo, a qué hora abro, declaro mis facturas, claro, mi inventario, eso es sistema, ¿no? Y la cuarta es cómo trato al cliente interno, el que trabaja conmigo, y al externo, para no tener que estar correteando siempre a alguien más que me compre, ¿no? Sino que el que llegó diga, oye, qué bien. Lo genial, Raúl, es las mismas prácticas que aplicas para retener talento son las mismas que aplicas para retener clientes. Entonces, vale la pena que se entrenen en el ABC del negocio, que son estos 4 pilares, porque diría la neurociencia, a nadie se nos da todas. A mí se me va a dar 1 o 2 y las otras 2 voy a ser malísima. Así funciona el cerebro. Entonces, ya lo sé, cómo armo un equipo, aunque no sea pagado, 3 horas de freelance la contadora, 2 horas de alguien que me lleve todo el inventario, lo que sea. Y entonces, ahí sí entras al mundo de tú volverte el empleador con el pie derecho y no volverte parte de la estadística donde el 70% fracasa a los 3 años, ¿no? Nos quedan un minutito, nada más quisiera que nos digas una listita de tips, qué no hacer para no caer en ghosting laboral. O sea, ¿qué digo? Mejor mando un mensaje, mando una carta, voy, me presento, ¿qué recomiendas? Creo que está fácil porque la recomendación es la misma para ambos, el empleado o el candidato y los jefes, líderes o quien está a cargo del talento, ¿no? Y tiene que haber un código de comunicación. Ese código es lo que ya dije antes de, oye, estás en entrevista, te doy visibilidad del proceso, estás contratado, te doy visibilidad de cómo es tu trabajo, a dónde puedes llegar y a dónde no. Okay. Cuando tú le das eso a alguien, es tan intuitivo como la plática. Si yo te estoy hablando y tú te volteas, algo se rompe. Entonces, que haya comunicación significa poner en común. Entonces, que pongan en común el mínimo de acuerdos que requerimos para poder funcionar bien y a nadie le pasa por la cabeza el ghosting, ¿no? El ghosting es un síntoma de me sentí maltratado. Hablen. Muy bien. Que entrénense, Raúl, que se entrenen. Justo. Y si no vas a entrarle, pues mejor avisas, ¿no? Nada más, aunque sea un mensajito. Sí. Totalmente, un mensajito, ¿no? Dices, no va a venir. Gracias, y ya. Gracias por estar con nosotros, Ana. Gracias a ti. Se repita y tengamos otros temas. Es muy importante el tema de los nuevos trabajos, que de repente muchos chavos no saben por dónde, así que pues, te tendremos de cliente. Perfecto. Muchas gracias, Ana Estrada. A ti. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Continuamos. Bueno,
pues el ghosting laboral es una realidad y se está dando sobre todo en las nuevas generaciones. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes y esta noche. Nos vemos la próxima semana con más temas y gracias a Because por el vestuario de esta noche. Para qué plan, chequen su página y su tienda online, tienen muy buenos outfits. Soy Raúl García Mulia, que esté muy bien. Hasta el próximo lunes. ¿Qué plan?